¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores que viene de una semana bastante intensa, digo yo, ¿no? Porque hubo movilizaciones a troche y moche. Sin lugar a dudas, la que más convocó fue la de la CGT, que en el mientras tanto también había, estoy hablando del día miércoles pasado, había una movilización interesante en cuanto a la cantidad de gente. Muy desorganizado todo porque no hubo un lugar puntual, si bien el propio Pablo Moyano hizo o esgrimió una especie de escenario en algún lugar para manifestar su desacuerdo, porque no toda la rama de la CGT estaba o acordaba en un punto en común. Lo cierto es que lo más resonante fueron las palabras de Moyano, en donde le pidió al gobierno que, si bien era una marcha que tenía que ver con aquellas personas que atentan permanentemente y generan la alta inflación que tiene hoy la Argentina, le manifestó al presidente que haga lo que tiene que hacer y que, en definitiva, defienda al grueso de la gente que lo terminó votando. Vaya uno a saber si esto va a ser así. Al otro día el propio Pablo Micheli de la CTA hizo una movilización también para reclamar un salario básico mínimo universal. Insisto, está en una situación bastante efervescente nuestro país por estos días, ¿no? Y en el mientras tanto nosotros vamos a hacer un programa que tiene que ver más con lo local, con lo zonal, y también a la vez tratar de ir mechando la temática a nivel nacional. Nos va a acompañar en el día de hoy Hernán Lorenzo, que es ni más ni menos que el concejal de Juntos por el Cambio de 3 de febrero. Ahí hubo esta semana y en este último tiempo una difusión muy amplia en distintos medios, dando a conocer que uno podía habilitar un negocio o una industria sin pagar impuestos. De eso va a venir a hablar Hernán Lorenzo en un ratito, y también de otras temáticas. Nos va a acompañar también Pablo Puebla, el hombre de la UTEP, de la OLP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, para que nos cuente un poco cuál es la situación actual de ese organismo o en definitiva de todas las organizaciones sociales, que si bien algunas, y en el caso puntual de la que representa Pablo Pueblo, estuvo en la manifestación de la semana que acaba de culminar, también es muy crítico de la actitud del gobierno. Así que escúchenlo, en un ratito Pablo va a estar acá y va a hablar de todo. Por último, la doctora Rosana Corazza nos habla acerca de esta ley de medicamentos que empezamos a hablar días pasados con la doctora Amelia Franchi, para que nos aclare un poco cómo es la temática esto. Parece que cualquier antibiótico, o sea, las farmacias no podrían, según esta ley, vender antibióticos, ¿no? Antibióticos. Y para eso tendría que haber un médico que los recete. Y la duda en torno a esto, ¿hay cantidad de médicos para, o al menos el sistema de salud argentino y médico está en condiciones de ofrecer esto que está manifestando esta ley? Vaya uno a saber. Pero vamos a dar comienzo al programa del día de hoy. Estuvimos en la localidad de Hurlingham, más precisamente en el anfiteatro que Leopoldo Marechal. Ahí el actual intendente, Damián Celsi, hizo una especie de balance de gestión. Lo llamativo es que Damián está en la intendencia hace un año con un cambio de gabinete, de todo el gabinete de ese distrito, fruto de que Juan Zabaleta se fue al Ministerio de Desarrollo Social. No estuvo el ministro en la presentación, o al menos en este balance que llevó adelante Damián Celsi. Por lo pronto el ministro a veces los sábados va a recorrer el municipio. Pero lo que queremos, y no nos queremos ir, después vamos a seguir comentando, es mostrarle este balance que hacía el propio Damián Celsi, hombre que pertenece a la cámpora, si se quiere, para graficar en qué lado de todo el oficialismo está. Manifestaba esto acerca de su primer año de gestión y anunciaba obras. Yo asumí en agosto del año pasado, en ese momento, la enorme responsabilidad de conducir los destinos de la ciudad y
Considero, lo hicimos ya en agosto, lo hicimos ya en marzo cuando presentamos el gabinete, que es importante estar todo el tiempo mostrando lo que uno quiere hacer y llegando al momento cuando se cumple lo que uno quiere hacer, contarlo también. Además de todos los miembros de la sociedad civil que están hoy presentes, que bueno, fueron mencionados recién, pero acá hay compañeros intendentes que son fuente de inspiración para nosotros, bueno, Mayra, Juani, Leo, que son compañeros nuestros que nosotros miramos también para aprender, porque uno tiene que ir haciendo las cosas mirando a compañeros que también han hecho las cosas antes que uno. Bien, la primera parte voy a contar cuáles son todas las obras que ya están terminadas, que ya están inauguradas y que ya son servicios que no estaban y que ahora están a disposición de los vecinos de Hurlingham. Ya se pueden usar, se pueden ver y tocar. Empiezo por eso porque la base de lo que estoy diciendo son obras que existen, ¿sí? Que es por ahí la joya secreta de Hurlingham, algo que no sabíamos que teníamos, algo que hemos charlado mucho con Dani Vilar en particular, con el ministro de Ambiente que hoy está acá presente, que es la Reserva Natural Presidente Néstor Kirchner. Quiero pasar a una de la más ambiciosa de todas las obras que tenemos, por volumen de recursos, por el volumen de lo que significa el trabajo del proyecto, también por la esperanza que tenemos depositada en que nos permita generar un cambio cultural en la ciudad, que es la gran obra de la avenida Vergara. Los 7 kilómetros de vereda de los dos lados, o sea que son 14. Veíamos ahí al intendente de Hurlingham, el actual intendente de Hurlingham, Damián Celsi, con una postura, digamos, de mostrar la gestión de un año, lo que a mí me llama la atención, que lo manifestaba antes de mostrar la nota, tiene que ver con un Hurlingham que está raro, digamos, ¿no? Porque Damián, con toda su gestión, y que ahí lo mostraba, y que está bueno para el municipio, lo cierto es que también precede a otro intendente que por momentos también visita a Hurlingham como ministro, pero que no se hablan. Y esto es una muestra de la política que me parece que no está tan bueno. De todas maneras, vamos a tener la posibilidad a corto plazo de charlar con él y hablar también con los actores, con el actual ministro de Desarrollo Social, para que nos cuenten por qué se da esta situación. Más allá de todo, que lo que mostrábamos y lo que él manifestaba tiene que ver con la particularidad de beneficiar a los vecinos de Hurlingham. Me acompaña en este bloque Hernán Lorenzo, que es un hombre de 3 de febrero, concejal. No sé, ahora creo que en 3 de febrero no suceden esas cosas, ¿no? Pero la intención de hablar un ratito con Hernán tiene que ver con algo que se dio en el Consejo Deliberante, finalmente, después de que lo anunciaba el propio intendente, Diego Valenzuela, y tiene que ver con esto de las habilitaciones, la facilidad y la gratuitidad que tendrían, en apariencia, aquellos que quieren instalar un comercio o algo parecido en el distrito de 3 de febrero. Pero que nos explique Hernán. Hernán, gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. A vos, que gracias por la invitación. No, por favor, contame un poco, ¿en qué consiste esto que nosotros también tenemos una publicidad en donde se ve al propio intendente manifestando esto de habilitaciones gratuitas o algo parecido? Así es así. A ver. Sí, tal cual, son habilitaciones gratuitas. Hoy, en 3 de febrero, todos aquellos que quieran emprender un comercio, una industria, no van a tener que pagar más la tasa de habilitaciones de comercios y de industrias. Y esto tiene que ver con apoyar a aquellas personas que quieren, justamente, que vienen a invertir, que vienen a generar trabajo, que vienen a generar desarrollo económico. Y es una manera de poder acompañarlos también con esto. Esta es una medida que por supuesto que es muy importante, pero que también viene acompañada de otro montón de capítulos que también hemos eliminado. En total son 7, contando la sanción de esta fiscal impositiva que modificamos la semana pasada, pero que votamos en realidad en noviembre del año pasado para el periodo 2022, en la cual se han eliminado más de 360 conceptos. Hubo un par de particularidades en torno a eso, digamos. Había
¿Tantos impuestos pagaba uno? Mirá, digamos? lo que se pagaba, claro, eran un montón de trámites que uno hacía en el municipio. Esto es un concepto que tiene que ver con facilitar la relación del vecino y del comerciante o el empresario con el municipio. Por supuesto que hacemos foco en lo económico por la coyuntura, por la necesidad de que los que producen invierten, aliviarles esa carga impositiva que es insoportable en los 3 niveles de gobierno. Nosotros hacemos nuestra parte desde 3 de febrero, pero también desburocratizar todos los trámites que hace el vecino en el municipio. Entonces, había un montón de conceptos de derechos de oficina. Por ejemplo, vos querías sacar de archivo un expediente en el municipio, tenías que pagar. Querías dar de baja la patente municipal que tenías en tu auto, tenías que pagar. Y así una cantidad enorme de derechos. Es decir, cada paso que dabas prácticamente tenías una tasa, un concepto que había que pagar. ¿Cuándo se generaron todas estas particularidades? Digo, Esto venimos trabajándolo en realidad desde el primer día. En el 2016 ya hubo una primera modificación de esta fiscal impositiva. Para que la gente entienda, es la ordenanza que crea las tasas, y la impositiva es la ordenanza que le pone el valor. Y bueno, eran años de capas geológicas de tasas y de derechos acá y de digamos, conceptos, ¿no? tratando de un poco comprender esto, algunos desde el lugar de la oposición decían que era una situación más generada de una manera mediática, más para los medios, en cuanto a que no consistía mucho en el valor del bolsillo, que afectaba o no, en este caso, a las personas que tenían como protagonista, ¿no? O sea, no hay mucho dinero, digamos. O sea, quizás algunos criticaban más la suba de la tasa municipal, digamos, ¿no? De la que tiene que pagar el ciudadano. Sí, la tasa de servicios generales, que se actualiza también, producto de la inflación todos los años, pero sí que también hemos hecho un esfuerzo fiscal para aliviarle la carga. Más allá de que hoy no vas a tener que pagar para habilitar, y no vas a tener que pagar para ejercer tu comercio. Te doy el caso, por ejemplo, de un gastronómico. A ver, yo, por ejemplo, qué sé yo, quiero poner un negocio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Querés poner un negocio hoy? En 3 de febrero no vas a tener que pagar más la tasa de habilitación. Vas a poder, dentro de poco, porque estamos trabajando también la actualización del código de habilitaciones, para que puedas iniciar tu habilitación de un comercio pequeño que es de baja complejidad, de manera online, desde tu compu vas a poder tramitar la habilitación, también por supuesto ya es de manera gratuita. Y además, durante el primer año, durante los primeros 12 meses, te vamos a eximir del pago de la tasa de seguridad e higiene. Si es un pequeño comercio, probablemente pueda aplicar a la monotasa, otra modificación que hicimos también anteriormente, que también simplifica y también bajaba la carga fiscal cerca de un 60%. Entonces, hoy lo que le estamos haciendo es la vida mucho más fácil. Además, vas a poner una mesita en la vereda y antes tenías que pagar el uso del espacio público. Y si a esa mesita le ponías una publicidad, tenías que pagar también por la publicidad. Hoy todo eso ya no existe más. Hoy lo que queremos es que vos tenés la iniciativa de poner un negocio, lo único que tengas que preocuparte es de conseguir el mejor precio para comprar tus productos y de conseguir la mayor cantidad de clientes para que te vaya bien. El resto, el municipio te va a acompañar con la medida esta de la exhibición de la tasa. O sea, uno podría poner que debía pagar para eso, si no sé, un café, algo gastronómico, también podría poner mesas en la calle o en la Antes vereda. también podía, pero antes tenías que pagar Sí, para por eso. eso pagar, ¿no? sí, Claro. tenías que pagar. Bueno, hoy ese derecho de uso del espacio público y ese derecho de publicidad y propaganda, hoy ya no lo tenés que pagar en 3 de febrero. Entonces digo, no son medidas aisladas, sino que tiene que ver con un concepto de querer acompañar, ayudar a aquellos que vienen, que arriesgan y que dan laburo y que generan actividad económica. Y esto también viene atado del régimen de promoción de trabajo y producción que votamos también el año pasado, en el que ya veníamos con estas medidas para incentivar sectores de la economía como el gastronómico, que genera mano de obra intensiva. Esto hace que los centros comerciales también sean más atractivos cuando tenés oferta gastronómica de calidad, y eso por supuesto potencia todo el centro comercial del barrio. Entonces, con los recursos que tenemos, con las posibilidades que tiene un municipio, después de haber ordenado sus cuentas, de tener calidad en sus servicios,
Bueno, el intendente Valenzuela decidió ahora poder acompañar de manera más activa el sector productivo. Y te agrego algo más. A ver. En esa ordenanza del régimen de promoción, también creamos un mecanismo a través del crédito fiscal para la promoción del empleo. Porque el municipio ¿Y también... ahí cómo infiere el municipio en el empleo, digamos? En 3 de febrero, aquel que contrata a una persona, el municipio a través de crédito fiscal le puede devolver hasta el 50% del salario mínimo vital y móvil durante 6 meses. Entonces, y aquella industria que invierte... Aparte de lo que supuestamente promociona Nación, digamos. Aparte de lo que promociona... Sí, lo que promociona Nación lo dará Nación. Bueno, pero aparte, pero en ese caso... Pero los incentivos que tenemos a nivel local también son acumulativos. O sea, si una empresa contrata una persona, un trabajador, va a tener por crédito fiscal un 50% del salario mínimo durante 6 meses. Pero si además compró una máquina, hizo una capacitación para su personal y mejoró un proceso, que eso va a mejorar la competitividad de esa empresa, también a través de crédito fiscal puede tener una devolución hasta del 80%. Entonces digo, son un montón de medidas, de incentivos que lo que buscan es simplificarle el desarrollo, el giro del negocio, acompañarlo a través de incentivos fiscales para aliviarle la carga impositiva y que en definitiva creemos, y hoy ya lo podemos comprobar porque la ordenanza del régimen de promoción... lo pueden comprobar en hechos, digamos, puntuales en cuanto sí, porque hay hay industrias y hay comercios que están haciendo uso del régimen de promoción, que es un régimen durante 5 años, en el que concretamente ya han recibido el crédito fiscal. Te doy el caso, una empresa en 3 de febrero hizo una instalación de paneles solares, presentó la obra, la infraestructura, está todo certificado y ha recibido cerca de 1 millón de pesos como crédito fiscal por una inversión acerca de esa infraestructura. Entonces, y ese crédito fiscal además, el empresario, el comerciante, el pyme, lo puede transferir a otro comerciante para que también pueda cancelar obligaciones con el municipio. Entonces, bueno, queremos que 3 de febrero sea un lugar amigable y, digamos, tentador para atraer a la inversión. A ver, mientras te escuchaba, pensaba que puede haber una contraposición, digamos, porque esto es en beneficio a aquel que viene a instalar un negocio, un comercio, digamos. Pero también va en perjuicio de aquellos que están hace mucho tiempo, digamos, porque esto puede incrementar, qué sé yo tengo, no sé, una dietética y me ponen 5 dietéticas más, digamos, la verdad que está bien. Bueno, crece el costo, pero también esa competencia, digamos... Bueno, digamos, el que va a poner, si estás vos con la dietética y alguien quiere poner otra dietética, va a pensar, pero para que está Quique acá, pongamos la dietética en otro lugar un poco más lejos para no competir con Quique. Bueno, digamos, podría ser, pero esa dietética está vendiendo mucho y voy a meterme ahí también para ver si hay crecimiento, probablemente puedan vivir todos, ¿no? Pero bueno, esa es una decisión ya económica. No, que está no bien, tiene pero que ver... digo, no si hay algún filtro por parte del municipio, digamos. Pero yendo al punto de los que ya están. Bueno, los que ya están se vieron beneficiados, por ejemplo, para darte un ejemplo, los pequeños comerciantes con la monotasa, como te explicaba, que simplifica 5 tasas y que además tiene una mejora en la carga impositiva cerca de un 60%. Pero también hemos modificado en la última fiscal impositiva los umbrales del pago de la tasa de seguridad e higiene. ¿Qué significa esto? Hay escalas entre una facturación de 0 millón a 10 millones paga N alícuota, de 10 a 20 paga otra y etcétera, ¿no? Son más grandes las escalas. Lo que hemos hecho es subir estos umbrales de la tasa para que una mayor cantidad de empresas paguen alícuotas más bajas. Cerca de 1/3 de las industrias y de los comercios de 3 de febrero aplicaron a tasas más bajas de seguridad e higiene. Entonces digo, esas son medidas concretas de alivio fiscal real que lo ven reflejado en sus economías. Ahora, además, en este paquete de alivio fiscal, además de la eliminación de 5 capítulos y de una cantidad enorme de conceptos que ya no se pagan, además está la promoción durante 1 año de la tasa de seguridad e higiene para todas las actividades que se radiquen en 3 de febrero. A ver, bueno, convengamos que esa parte de la sociedad de 3 de febrero tiene cierto alivio, digamos. ¿En qué se está trabajando para el otro grueso de gran parte, al menos en lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante, con
con la situación, digamos, que no es de las mejores, digo, en cuanto a lo general, ¿no? A lugares en donde la pobreza también se ha resentido, digamos. ¿Cómo se labura dentro de lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante? Bueno, ahí estamos también trabajando un proyecto de economía popular para atender esas realidades sociales que están también trabajando, que tienen pequeñas unidades productivas en donde, por supuesto, hay un valor agregado de esas economías que producen y que también prestan servicios, pero de manera informal. Y lo que estamos trabajando fuertemente, y ya hay un polo textil que está trabajando en 3 de febrero y también hubo un convenio en su momento con el Ministerio de la Boca para certificar habilidades y oficios en albañilería, en electricidad, etc. Lo que estamos trabajando es para formalizar esas actividades que hoy existen en la economía informal, para que puedan integrarse a la economía formal, para que puedan integrarse al aparato productivo que existe ya en 3 de febrero. Porque eso es en definitiva en lo que nosotros creemos y apuntamos, en una sola economía que sea la economía formal y que todos tengan oportunidades del lugar en el que les toca actuar. Para eso también tenemos microcréditos, para eso también trabajamos con un banco de herramientas, ese es un convenio que se firmó con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Entonces lo que buscamos es en cada una de las realidades y de los segmentos sociales brindar la mayor cantidad de oportunidades para que todos tengan la oportunidad de desarrollarse y de crecer. Vos me manifestabas recién el tema de la UOCRA y me vino a la mente que tanto en el distrito de San Martín como en el de Morón, en este último tiempo, los consejos deliberantes aprobaron la prohibición de franquicias inmobiliarias, ¿no es cierto? Las que uno ve, la del medio... del globo ¿no? Bueno, que es conocida. ¿Hay algo de eso en 3 de febrero? Porque 3 de febrero está trabajando mucho, o al menos uno ve una situación edilicia que increciendo, digamos, ¿no? O sea, bueno, hay franquicias, digamos, en 3 de febrero. El crecimiento que se está viendo en 3 de febrero en realidad está asociado a la modificación que hicimos en su momento del Código de Desarrollo Urbano, en el que también se actualizaron los indicadores de constructividad y se promovieron determinadas zonas para que crezca y se pueda desarrollar la ciudad ¿Hay control de eso? De manera ordenada y planificada. Exactamente, y por supuesto porque que hay control. Yo me acuerdo y eso está también en el marco de un plan urbano estratégico que es más amplio, con una mirada de 3 de febrero de 20, 30 años. Yo vivo en Martín Coronado y cada vez son más los edificios, digamos. Bueno, y hay algunos que tienen cantidades de pisos impresionantes, digamos. Eso fue estudiado por audiencia pública y se votó en el Consejo Deliberante por unanimidad. Y lo que buscamos es desarrollar la densidad en los lugares de centralidades que tiene el municipio. Martín Coronado, en el entorno de la estación, lo que nosotros queremos que ahí sí haya más edificios y ahí puedan crecer en altura. ¿Por qué? Porque están cerca del transporte. Lo que buscamos es que la movilidad conecte a la densidad que tenemos en la ciudad. Y en los lugares más alejados no promovemos e incluso no permitimos determinadas alturas. Frente de colegios hay grandes edificaciones, al costadito en callecitas chiquitas, edificaciones muy altas, digamos, uno no las comprende. Son polígonos un poco más grandes que con una visión de largo plazo nosotros creemos que la ciudad va a crecer y se va a desarrollar de esa manera. Entonces hoy podés ver una edificación que tal vez está aislada de los principales edificios, pero bueno, eso fue pensado y planificado para que se desarrolle todo ese entorno. Y en el ámbito político, digamos, ¿cómo se están laburando con los sectores de la oposición, digamos, con otras partes ahí en el Consejo Deliberante? ¿Es fácil? Mi opinión, porque ellos van a tener probablemente otra, tal vez, no lo sé. Pero es así, pero estamos trabajando, yo estoy trabajando muy bien. Estoy trabajando muy cómodo con el presidente del bloque del Frente de Todos, también el trabajo que hacemos en comisión. Mira, para darte un ejemplo, el código de habilitaciones, imagínate que es un código estructural que hace el funcionamiento del municipio y que no se modifica todos los años. Nosotros tenemos agendadas reuniones informales de trabajo con la Comisión de Interpretación y Reglamento, abierta a todos los concejales e incluso vienen asesores del Frente de Todos y participan de las reuniones y revisamos artículo por artículo. Y cuando tenemos ordenanzas como la que votamos el jueves pasado, coordinamos reuniones con el Departamento Ejecutivo, vienen funcionarios, dan explicaciones, socializan la información, han compartido
una información simplificada con un montón de datos de lo que significaba esta ordenanza, que no tenía que ver con el proyecto. El proyecto vos lo lees y es técnico. Esto era una manera mucho más amigable de entender lo que estábamos tratando, y eso lo han tenido todos desde el primer momento. Así que no sé ellos cómo lo perciben. De nuestro lado hacemos el máximo esfuerzo para que los temas se trabajen. Hay una convivencia tranquila. Hay una linda convivencia. Bueno, está bien. Vos sos marcando las diferencias, pero hay una buena convivencia. Bueno, ¿y diferencias para la adentro de Juntos? También. Porque ya se destaparon la olla a nivel nacional, digamos, en lo local. Bueno, en la diversidad también tenemos mecanismos de funcionamiento y también trabajamos muy bien, coordinadamente y en equipo. Y en lo que tiene que ver con, ya para ir terminando, la campaña, ¿ya se largó la campaña en 3 de febrero? No, nosotros estamos abocados a esto, a resolver problemas puntuales de la coyuntura y de largo plazo. ¿Crees que Valenzuela va a ser el próximo candidato? Eso se lo vas a tener que preguntar al intendente en su momento. Bueno, pero vos lo conocés, no hablan, tenemos mucho trabajo en el consejo. ¿Sí? Porque ahora lo habilitaron, viste que había en algún momento parecía que no podían ser 2 mandatos. Así es. Y ahora ya no. Ahora es posible. Hernán, te agradezco mucho tu presencia. Nosotros tras la pausa seguimos con este aciertos y errores del día de hoy. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Más luz en Morón. Ya instalamos 10.000 nuevas luminarias LED para tener espacios públicos más lindos y seguros. Sin pausa, estamos renovando toda la iluminación de la comuna. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Continuamos con este aciertos y errores del día de hoy. Y bueno, no nos olvidamos que en esta semana que acaba de concluir hubo bastantes movilizaciones, lo viene habiendo desde hace tiempo. Las calles de la capital federal parecen inundadas por distintos sectores, ¿no? Sectores piqueteros, como le manifiesta o como se los termina llamando, organizaciones sociales. La CGT fue protagonista esta última semana de una movilización que es medio rara, ¿no? Porque en definitiva la CGT no hay un reclamo puntual, que es la que defiende a los trabajadores, sino que fue una especie de apoyo al gobierno contra aquellos que remarcan precios. Después algunos sectores de la misma CGT terminaron diciendo que bueno, que quieren paritarias abiertas, que se aumente el mínimo, pero bueno, lo concreto es que hay una situación bastante convulsionada, para decirlo de alguna forma, ¿no? Me acompaña en este bloque Pablo Puebla, que es integrante de la UTEP, de la OLP, digamos, organizaciones sociales que tienen su postura, también son permanentemente nombradas y en algunos casos atacadas también por su función. Pero la idea de hablar un rato con Pablo tiene que ver con que nos cuente un poco cómo están ustedes, digamos, cómo
Bueno, empecemos por esto de la marcha. Participaron en la marcha, ¿no? Sí, buenos días. ¿Cómo andás? Bien. No se puede dejar de participar en una movilización popular. No se puede dejar de salir a reclamar por nuestro pueblo cuando los índices de pobreza alcanzan el 50%. No seríamos dirigentes de ese pueblo pobre, no seríamos buenos dirigentes, seríamos parte de la dirigencia tanto criticada, ¿no? De la dirigencia política tanto que plantea que ganan elecciones y no resuelven los problemas de la gente. Nosotros en nuestras asambleas decidimos con los compañeros luchar por nuestros derechos y creemos y estamos convencidos que la calle es la que cambia el destino de nuestro pueblo. Los ricos y los poderosos no usan la calle, usan los métodos de presión y del poder fáctico a través de levantarte el dólar, a través de presionar a un gobierno, de domesticarlo e imponer sus objetivos. El pueblo no tiene otra A ver, forma. pero vos decías recién algo, ganan elecciones y no le solucionan. Esto pareciera una permanente en la dirigencia política, ¿no? Digamos, porque hay sectores que están mal, siguen estando mal y quizás a veces peor, digamos, ¿no? En el transcurso del tiempo, ¿no? Sí, dos cosas. Si esta democracia hubiera solucionado los problemas del pueblo, los movimientos populares no aparecerían. Las organizaciones sociales seríamos delegados de sindicatos tradicionales. Eso no pasó y creemos que no va a volver a pasar. A nivel mundial ha cambiado el sistema del trabajo, el sistema de distribución de la riqueza, la concentración económica que anteriormente fuera de cámara estuvimos hablando, es lo que te dice que, bueno, hoy hay un mundo donde el ser humano es descartado. Y en esa organización de los descartados es donde aparecen los movimientos populares e irrumpen en Argentina. Estamos en todo el mundo. El Papa hizo un encuentro de movimientos populares a nivel mundial y fuimos de todo el mundo. O sea, no es que somos en Argentina solamente. Hay un sistema mundial que al ser humano hoy lo excluye. A ver, pero en ese sistema de exclusión, ¿qué es lo que, vamos a bajar un poco a más lo local, digamos, qué es en la Argentina lo que están exigiendo, reclamando las organizaciones sociales puntualmente, digamos, insisto, en este panorama de exclusión que vos planteás, ¿no? En este sistema mundial, nuestra patria, Argentina, nuestra república y la riqueza que generamos, nosotros lo que exigimos, lo que proponemos es un cambio en la distribución. No puede ser que un monotributista hoy esté pagando más que una minera en la carga impositiva en la Argentina. Ese nivel de injusticia mínimo que lo podemos palpar a partir de que por ahí vos sos un monotributista y te pongo como ejemplo, imagínate lo que le toca a nuestros compañeros que no tienen, nacen generación y generación y son la oportunidad de tener un acceso a esa distribución de la riqueza y lo único que sí, ya saben cuando nacen, es que tienen una deuda externa obligatoriamente que pagar por ser argentino, que nadie le consultó, nadie le dijo, che, ¿te parece esto? Que no solamente no vino a parar al pueblo, sino que esa deuda que contrajo un gobierno se fugó de Argentina. A ver, pero esa redistribución que vos planteás pareciera que, o sea, más allá de que ustedes la exijan y se pongan en la calle, no hay una decisión política de tomarla en principio. En principio, muy bien. Se construye ese poder para que la distribución de la riqueza llegue, se construye día a día en cada rincón de la patria, no solamente en la calle, en Ciudad de Buenos Aires, sino cuando los compañeros de Jujuy salen a la calle no solamente a exigir que haya más democracia, que el que está trabajando en un emprendimiento productivo no se lo estigmatice y se lo persiga y se lo meta preso, como fue el secuestro de un compañero del MTE estas 2 semanas pasadas, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno está construyendo el trabajo para subsistir, construyendo economía popular, hay una clase política que no nos entiende, no nos visualiza. Parece que estamos hablando un idioma que no nos entienden, no nos ven, menos nos van a tener en el tema de la, ¿cómo se llama? En el tema de la distribución de la riqueza. Entonces,
tener en cuenta en el tema de la distribución de la riqueza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como consecuencia de eso nos manifestamos y construimos el poder para dar vuelta a eso. Esa idea de la clase política, ni hablar de la clase empresaria. Vos me decís, che, pero no cambia, no cambia. Bueno, lo mismo pasaba allá por el 2000, 2001, que la clase política no entendía que lo que estaba pasando abajo en nuestro pueblo, hasta que un día nuestro pueblo salió con todo y se produjo un argentinazo. A ver, mientras te escucho, pensaba, digo, estás hablando en un momento en donde el gobierno está en manos de un gobierno peronista, digamos. Por ahí, esto era más acorde quizás en la gestión anterior, en la de Macri, digamos, esta postura. Pero sigue siendo igual, el reclamo es el mismo y digo con toda la carga histórica que tiene el peronismo, ¿no? Bien, el tema de que cuando vos decís es un gobierno peronista, los que entendemos el peronismo por haber construido una constitución en 1949 que garantizaba que los recursos naturales eran de nuestro pueblo, que la distribución de la riqueza estaba garantizada por la constitución, eso después no se pudo volver a imponer y se impuso otras cosas. Peronismo era el que entregó la patria y los recursos de nuestro Estado en los 90. O sea, es muy amplio plantear que es un gobierno peronista. Nosotros caracterizamos este gobierno como lo que había que construir para echar a Macri. Alcanzó para eso. Formamos parte de esa fuerza, ¿no?, de la resistencia al neoliberalismo, pero está faltando un músculo y está faltando una fuerza, no para imponer una idea peronista, sino los recursos que tienen que venir hoy para distribuir la riqueza para nuestro pueblo. Entonces, más allá de peronismo sí, peronismo no, este es el gobierno que desde el pueblo, las mayorías populares, se pudo construir y le está faltando la agenda que se construyó ahí. Obviamente que vino la pandemia, que no pudimos salir, que no pudimos ejecutar, que los presupuestos que había para los movimientos populares, para que lleguen algunos cambios a nuestro pueblo, se ejecutaron como sí se tenían que ejecutar en la emergencia sanitaria. Nosotros eso no decimos. Es más, pusimos el cuero, mientras estaban muchos encerrados y la clase política era un cumple, nuestros compañeros estaban en cada barrio, no solamente bancando las ollas populares, porque te acordás que no se podía ir a comprar nada, y si podía alguno ir a comprar algo, no tenía un peso en el bolsillo. Nace el IFE, una medida positiva por este gobierno. Después la sacaron. Sí, sí. Y por eso nosotros estamos peleando, que ahí es la prueba del delito. El IFE es una prueba de un delito, que hay un montón de argentinos que necesitan un ingreso básico universal. Dijeron, no, se van a anotar 3 millones. No, usted no tiene idea de lo que está pasando. Se anotaron 11 millones de argentinos. Eso demuestra que hay 11 millones de argentinos que hoy tienen que ser incorporados, incluidos. Asistidos, por sobre todas las cosas, y no está sucediendo. Y es por eso que estamos también en la calle. Porque estamos planteando ahora, juntamente con los compañeros de la CTA, un salario básico universal. Y decimos que la plata está. Que haya un problema en el Banco Central como está, no quiere decir que no haya recursos a donde hay que ir a agarrarlo. Esto implica, digamos, los sectores de poder manifiestan que eso implica prender la maquinita, digamos, ¿no? No. Los sectores de poder, ¿cuál me hablan? Los sectores de poder de Argentina. Bueno, yo me cago en lo que dicen los sectores de poder. Bastante cagada, se fugaron toda la deuda externa que contrajo el gobierno anterior. No les creo nada, siempre hicieron, nos fusilaron desde 1955 para acá, participaron de la dictadura, eso yo no tengo ningún respeto, no tiene autoridad moral. Ahora, ¿qué es lo que sí digo? Está bien, pero, presidente de la Nación, se lo dijo ayer Pablo Moyano, haga lo que tenga que hacer, ponga a la mesa lo que tenga que poner, acá está el pueblo para bancar, no damos más. ¿Qué sería eso? Tomar las medidas, nosotros lo votamos para tomar las medidas a favor del pueblo. Yo no estoy a cargo del Ministerio de Economía hoy, ¿eh? Bueno, está bien. Pero si estoy, haría lo que favorece a nuestro pueblo. Hace poco cambiaron el ministro de Economía, digamos. ¿Vos crees que esto trae soluciones a esos sectores más postergados como el que vos representás? No creo que traiga soluciones por el simple hecho de cambiar un hombre, un técnico, un dirigente político. Acá hay que cambiar las políticas. Acá hoy se está discutiendo de beneficiar solamente para que entre en dólares al Banco Central a un sector económico de Argentina, que no es el pueblo, son los ricos de Argentina, los dueños del campo. ¿Y dónde se discute la agenda hoy de nuestro pueblo? Reitero, de la distribución de la riqueza. No está.
No se está discutiendo. No lo está Entonces, la convocando el movilización, gobierno. Nosotros, la movilización de ayer, que vos me preguntaste al principio, forma parte para visibilizar una agenda que todavía el gobierno no la está poniendo sobre la mesa. Está en otra emergencia. Nosotros le decimos que la única deuda hoy en Argentina no es con el FMI, es con el pueblo. Después vemos lo de afuera, pero primero es el pueblo. Y reitero, ¿por qué con el pueblo? Porque acá no hubo una deuda que entró. Acá hay una deuda que hay que investigar y meter en cana a los que se la jugaron. Yo lo veo verde. Muy bien, esa es mi idea. No, está bien, pero Es yo mi lo idea. veo, Y digamos, esa es la difícil. tarea que tendría que hacer este presidente y este gobierno. Vos me preguntás qué tendría que hacer, yo te digo, es la que tendría que hacer. Es la tarea. Está medio difícil que lo haga. Porque se ha fácil. tomado su tiempo, ya Bueno, van 3 años de... Para nosotros es muy fácil. Hay que tomar una decisión política. Ahora, si es difícil que este gobierno no haga, bueno, veremos. Pablo, Y si no lo hace, ya sabemos cuáles van a ser los resultados y qué es lo que hará nuestro pueblo. Pablo, hoy se están conociendo todavía mientras grabamos, siempre decimos los datos de pobreza. Calculo que no van a ser muy diferentes a los que veníamos teniendo. Son lamentables, por lo pronto, digamos, porque siguen siendo altos. Y nada indica que esto a corto plazo vaya a cambiar, digamos. O sea, la presencia de ustedes va a seguir siendo en la calle con el reclamo. No solamente con el reclamo. Es asistiendo a cada uno de los compañeros y organizando en la barriada las consecuencias de esos índices. Hay muchas veces que se ven números, pero esos números tienen consecuencias en los barrios que son mucho más grandes que un número. Cuando a vos se te muere una piba de 11 años de desnutrición en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, ahí es donde estamos nosotros viéndolo. Y si no murieron más, es porque están las organizaciones populares con las ollas, con los merenderos y con los comedores. Bueno, pero por eso me parece que ahí es donde uno nota que las cosas van para distintos sentidos, porque el propio gobierno de la ciudad hace un par de semanas atrás manifestaba la posibilidad de la quita de la asistencia a aquellos que no concurran al colegio. Te decía recién que están en un cumpleaños la clase política, están pensando en el 2023, están pensando si hay que acusar a alguien en la justicia y no están en la agenda de hoy de la emergencia, que esos 50%, que dice 50% de pobreza, significan pibes que se mueren. Entonces lo que hay que atacar, la emergencia hoy, es el hambre de estos pibes, de nuestro pueblo. Bueno, después vemos si reformamos la justicia y sacamos un juez. Eso que sacar un juez, está bien, está trayendo injusticia, pero eso no es la agenda de la urgencia de nuestro pueblo. Pablo, te agradezco mucho. Gracias. Yo no tengo muchas cosas más para decir. Tras la pausa continuamos en el último bloque de este Aciertos y Errores y vamos a hablar un poquito de salud como lo hacemos habitualmente con Amelia Franchi. Las habilitaciones serán gratuitas en 3 de febrero. Si querés abrir un comercio o una empresa, te decimos gracias y no te cobramos. Además, te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Último bloque de este Aciertos y Errores y nos acompaña como siempre la doctora Amelia Franchi, que hoy nos trae una invitada, que es Rosana Corazza, doctora también, ¿no? Ella es infectóloga, especialista en infectología, es perito en infectología, en niños y en adultos. Trabaja en el Sanatorio Güemes y realmente tiene un honor tenerla con nosotros, y porque justamente la semana pasada habíamos hablado, Rosana, de la ley que hace que los antibióticos empiecen a ser obligatorios con receta archivada. Así que, como no me creían, no es que no le creían. Entramos en una especie de discusión, Rosana. Así que va a estar en vos un poco aclarar el asunto, digamos, porque... A ver. Yo estoy totalmente de acuerdo que la resistencia de antibióticos es terrible últimamente.
y entonces de alguna manera quería escuchar tu voz, que es, en este tema es especial, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Entiendo la incertidumbre que esto genera, pero para eso es importante saber que la resistencia antimicrobiana representa una de las mayores amenazas a nivel de la salud mundial. Y se ha adelantado en el post-pandemia, los niveles de resistencia se han adelantado a lo que se venía proyectando para los próximos 10 años. Es decir, tenemos un nivel de resistencia que esperábamos antes de la pandemia tener 10 años después, y lo estamos teniendo actualmente. ¿Qué significa esto, la resistencia, digamos, ¿no? Porque por ahí a los que, en términos médicos, calculo que está claro, pero por ahí para el común de la gente no tanto. Por eso, vamos a ir de lo básico, ¿sí? Dale. La resistencia antimicrobiana es la capacidad que tienen las bacterias para desarrollar mecanismos que le permitan multiplicarse y sobrevivir ante la presencia de un antimicrobiano. La bacteria va a intentar siempre sobrevivir ante la presencia del antibiótico. El uso indiscriminado de antibióticos favorece, no solamente en humanos, sino también en animales, Claro. favorece, ¿sí?, la selección de estas bacterias resistentes, y se proyecta que para dentro de 30 años puede haber a nivel mundial 10 millones de muertes ocasionadas por bacterias resistentes. ¿Y esto por qué? Porque si bien hay moléculas nuevas de antibióticos, estas moléculas nuevas no llegan a cubrir actualmente las necesidades que existen frente a múltiples y a la emergencia de estas bacterias resistentes. El problema es que uno piensa en la unidad, y en realidad, cuando uno habla de tratamientos antibióticos, quizás la acción médica individual al administrar un antibiótico es una de las acciones que mayor injerencia tiene en la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo administro un antibiótico, no actúo solamente en ese individuo, sino que en ese individuo se van a seleccionar microorganismos que a su vez pueden diseminarse en la sociedad. Sé que no es fácil esto de comprender, pero eso es la base, ¿sí?, de la resistencia antibiótica. Si yo utilizo mucho antibiótico innecesariamente, lo que voy a hacer es que las mismas infecciones sean ocasionadas por esos microorganismos resistentes a los antibióticos, y que yo no tenga cómo tratarlas. Y entonces por eso la solución vendría a ser esto que tiene que ver el tema es que muchas personas van a la farmacia y dicen, tengo resfriado, tengo gripe, ¿qué me puede dar? Y no estoy criticando a ningún farmacéutico, ¿no? Pero es bueno, tome este antibiótico, tome este otro, o directamente van y compran el antibiótico. Está bien, pero más allá de, obviamente, el rol del médico, yo me pongo acá en medio juez del día, en paciente, digamos. O sea, ¿qué mecanismo tiene el médico en este caso, no el farmacéutico, para que no le suceda lo mismo, digamos? Bueno, a ver, acá vos tenés dos acciones. En primer lugar, en una encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires sobre más de entre 600 y 700 personas, el 98% tenía algún tipo de antibiótico en la casa. ¿Sí? 98%. Sí. Bueno, es decir, si uno va al botiquín, seguro que hay una amoxicilina, siempre algo hay. Entonces, primero tenés que tener en cuenta un concepto que es básico, y ahora voy al médico. La mayoría de las personas piensan que cualquier antibiótico sirve para cualquier cosa, y esto no es así, ¿sí?
En primer lugar, existen antibióticos. Un tratamiento tiene que ser óptimo y adecuado, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que yo tengo que dar un tratamiento para el cual esa bacteria sea sensible, pero también tenga adecuada concentración, por ejemplo, en la vía respiratoria. No todos los antibióticos actúan en la vía respiratoria, por más que la bacteria sea sensible in vitro, ¿sí? Fuera del organismo puede ser sensible ese antibiótico, pero si ese antibiótico no llega a ese lugar, nunca va a llegar a la bacteria. ¿Por qué digo esto? Porque se utilizan antibióticos para vías respiratorias, para vías urinarias. Tengo una infección urinaria y tomo esto porque tengo... Y no es lo mismo. Porque el antibiótico no concentra igual en todas las partes del cuerpo. Por otra parte, tiempos de tratamiento y la dosis de tratamiento es extremadamente importante. Porque si yo administro dosis subóptimas, voy a favorecer la emergencia de cepas resistentes. Es ahí donde interviene el médico. El profesional tiene que indicar el tratamiento adecuado, a la dosis adecuada y en el tiempo correspondiente. No, tal cual. Y también es cierto, digamos, que por ahí el grueso de la gente no diferencia entre lo que es un antibiótico y lo que es una medicación, digamos, que de acceso libre, digamos, ¿no? Sí, tenés un problema de política sanitaria grave, ¿sí? Porque aparte, te cuento que bajaron las tasas de vacunación en un 70% durante la pandemia. Claro. Y esto también tiene injerencia en la resistencia bacteriana. Y te explico por qué. A ver, una de las infecciones más frecuentes que todos conocemos es la neumonía bacteriana, ¿sí? En el adulto el germen es el neumococo. Germen pediátrico por excelencia también, productor de muchísimas infecciones y de meningitis. La primera bacteria resistente a la penicilina, porque habitualmente es sensible a la penicilina. La primera bacteria resistente a la penicilina detectada en la Argentina fue en el principio de los 80. En los 90 ya tenías 20% de resistencia. Ya en el 2000, 2010, 2005, entre 2005 y 2010 tenías un 45% de resistencia. ¿Sí? Para una meningitis te estoy hablando. Lo que definió que ya no podías utilizar penicilina como tratamiento habitual para una meningitis. Empezó a reducirse un poco la resistencia en 10 puntos, 15 puntos, cuando se implementa la vacunación para neumococo. Y apareció la vacuna antineumocóxica que disminuye. Tal cual. Obligatoria en los niños. Ahí empezó a bajar un poco la resistencia. 70% de déficit en vacunación post-pandemia. ¿Qué estamos viendo ahora? Incremento de infecciones a neumococo. En adultos, lo estamos viendo en SATI, en las terapias intensivas, y en pediatría. Estamos viendo un aumento de las infecciones invasivas por neumococo. ¿Qué te quiero decir? Esto es un conjunto de medidas, no es solamente el hecho de la receta, sino de la vacunación y demás, ¿no? Es la receta, es adecuar los tratamientos, es tratar solamente lo bacteriano, porque muchas infecciones son virales. Tal cual. No, muy clarito, Roxana, lo tuyo, ¿no? La verdad que... Pero bueno... me sigue generando un montón de incertidumbre. Yo creo, Rosana, que es tan claro lo que ha dicho que evidentemente debemos repensar y reiterar, como hacemos siempre, el calendario de vacunación que se ha dejado de lado y que estamos intentando seguir haciendo la vacunación como corresponde, la oficial. Es un país donde tenemos un montón de vacunas oficiales, más que en otros países. Así que, Rosana, creo que es tan claro lo que has dicho, que esperemos que después de esta charla mucha gente trate de frenar esta situación de ir a comprar antibióticos solos y que se mejoren las políticas sanitarias para que todos puedan estar atendidos. A ver, lo que hay que buscar son los medios para actuar bien. Exactamente. No actuar mal, medios. Te agradezco enormemente tu charla. Vamos a seguir hablando en este año con Roxana porque
bueno, es un honor tenerte con nosotros y un orgullo, ¿no? Que nos aclara tantos temas. Muchas gracias, Te mandamos Roxana. un beso enorme, Sara, muchas gracias. Amelia, gracias. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Nos vamos con un poquito de música, como siempre. Nos vamos con los Ataques 77 y West. Dale. Hermoso. Porque el 29 de julio pasado se cumplió un aniversario más del fallecimiento de un gran médico como fue el doctor René Favara. Nos encontramos la semana que viene. Han sido muy amables por estar del otro lado. ¿Qué esperas? Producción descomunal. ¿Qué esperas? Hollywood no existe más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es puro